Gloria a Dios, hermanos. De nuevo es un placer estar con todos ustedes. Bienvenido a Biblos Español. Estamos aquí con nuestra hermana Katy Castillo. Hermana, gracias por su tiempo. Gracias por la invitación. Sí, vamos a estar hablando acerca de queremos saber de su testimonio, de todo su historia, de todo esto. Pero antes de comenzar, sabemos que usted creció en un pueblo, una ciudad muy pequeña, se llama Mount Airy, en Carolina del Norte. Pero usted está viviendo en Boone, Carolina del Norte, que es el oeste, parte del oeste de este estado, y ahora en Durham. Entonces, primeramente, cuéntanos su historia de cómo creciendo en Mount Airy, cómo llegó a Boone, cómo llegó a Durham, todo esto. Bueno, primeramente, gracias de nuevo por la invitación. Yo crecí en un pueblo muy pequeño. Sí, nací en Mount Airy, pero había un lugar, un pueblo más pequeño, donde asistía a toda la escuela, Wow. que estaba allí al lado, que estaba mirando los datos y creo la población era de 1,000 personas. Wow. Así que todos se conocen. Todas las personas que me gradué de la prepa, fui con ellos desde el kinder a la escuela. Así que todos se conocen en ese pueblo muy pequeño. Sí, ¿y cómo se llama? Dobson. Dobbs. Okay. Dobson, yeah. Es un lugar rural muy pequeño, como cerca de Virginia, cerca de la guardarraya de Virginia. Entonces, crecí allí, crecí en una iglesia, en una familia católica hasta los 6, 7 años. Después de eso, había una iglesia bautista que era inglés hablante, que ellos tenían un ministerio, ellos tenían escuela dominical y traían los autobuses a recoger a los niños en la comunidad donde estaba viviendo. Entonces fue mi primera experiencia de escuchar sobre las historias bíblicas de Noé, el arca de Noé, de los animalitos, Sí. todo eso. Entonces ese fue mi primer como paso de escuchar, porque la verdad de la iglesia católica, como fueron en los años cuando era más pequeña, no me acuerdo mucho. Me acuerdo más de ir a la iglesia bautista. Los domingos venían, me recogían, luego me iban a dejar a mi casa. Y eso fue así como a los 6, 7 años iba a los Vacation Bible Schools, los campamentos de verano que tenían. Y sí, como a los 7 años es cuando mi familia decidió a ir a una iglesia evangélica, y desde allí crecí toda mi vida hasta los 18 años. También es cuando terminé la prepa, y de allí, yo diría que era una estudiante muy inteligente. Y era una estudiante muy inteligente, y yo apliqué para ir a la universidad. Apliqué a ir a la universidad a Appalachian State y me aceptaron, me fui y viví en esa área por 4 años. Yo diría que en esos momentos es cuando mi vida espiritual, mi relación con Dios cambió bastante. Primero porque las cosas que uno ve en el colegio, uno se expone a varias cosas Sí, claro. que nunca había visto antes. También a una comunidad, a gente que no conoce de la palabra de Dios. Entonces yo diría que esa fue una de las primeras cosas, primera parte de lo que afectó mi caminar con Dios. También diría que pues no estar en un lugar donde puedo ir a la iglesia. Porque como era también un pueblo muy pequeño en las montañas, algo de ir a una iglesia donde hablan español fue muy difícil. Había ido a varias iglesias en ese lugar, en ese pueblo, y no se sentía bien. Sí. Entonces, sí, yo diría que mi caminar con Dios no estaba todo bien ahí. Entonces yo pasé allí los 4 años del colegio, me gradué con
una licenciatura en justicia criminal. Y después de allí No sabía eso. Yeah, criminal justice. Y después de allí conseguí un trabajo en Durham. Y es como llegué a Durham, era en el 2018. En el 2018 conseguí un trabajo en una de las universidades aquí locales. Después de allí estuve trabajando en las escuelas públicas. Y así es como llegué a Durham. Sí, ok. Así que, pues tengo muchas preguntas, pero primeramente usted dice la prepa, es la preparatoria. Ok, eso es high school para usted. Yeah, high school. Okay, high school. También quiero preguntar por qué usted regresó a Dobson o Mount Airy o directamente de Boone o App State a Durham. ¿Cómo fue? Yo creo fue como nomás un mes que regresé mientras me movía a Durham para encontrar dónde vivir y todo eso. Sí. Pero creo sí, en mayo me gradué de 2017, luego me fui para la casa en Dobson, Mount Airy, y después de allí como en julio, agosto es cuando me vine a Durham. Ok. Y ahora comienza la historia de... Quiero saber cómo usted encontró nuestra iglesia, porque en aquel tiempo eran los pentecostales de Durham, no Tabernáculo de Vida. Pero ¿cómo encontró nuestra iglesia? Bueno, yo estuve aquí en Durham, he estado aquí en Durham desde 2018 y fue en 2020 cuando yo encontré a la iglesia, porque yo vivía como a 2 minutos de la iglesia. Durante 2020, pues la pandemia es cuando pegó todo, cerraron todas las iglesias, cerraron las escuelas, trabajos, todos estaban en sus casas. Entonces yo estaba en un trabajo también que era un lugar donde no me estaban apoyando en mi carrera, mucho estrés, más también con la pandemia había tantos problemas. Yo estaba en un trabajo donde estaba apoyando a familias, soy trabajadora social. Entonces, teniendo mis propios problemas, también tener que apoyar a familias con sus problemas de que han perdido su trabajo o hay familias que necesitan pañales, comida. Entonces fue mucho estrés también conociendo a tantas personas que habían fallecido durante la pandemia por COVID. Entonces fue muy, muy difícil para mí. Y fue en 2020 donde me sentí un poco como sola, yo diría, aunque tenía el apoyo de pues mi familia, de varias personas en mi vida, había ese anhelo allí, había un deseo de algo más. Sí. Entonces fue en diciembre de 2020 que yo, eran como las 7, 8 de la mañana, me gusta despertarme temprano. Yo me fui de la casa y fui a la tienda para ir a comprar la comida y es cuando vi a muchos hermanos afuera de la iglesia que estaban cortando unos árboles. Sí. Yo siempre pasaba a la iglesia porque, como dije, estaba ahí a 2 minutos y para ir a la tienda, para ir a Walmart, entonces tenía que pasar la iglesia. Pero yo siempre pensaba que era una iglesia inglés hablante porque yo pensaba que decía The Pentecostals. Pero nunca pensé que era una iglesia de hispanos donde gente habla español. Hasta que vi que habían unos hermanos enfrente cortando los árboles, es cuando me di cuenta de, estaba hablando con mi mamá en el teléfono. I'm like, creo que es una iglesia hispana, veo muchos hermanos allí que no sé si están trabajando allí o si son personas que se congregan en la iglesia. Entonces es cuando yo fui a Google Maps, llegué a la casa, fui a Google Maps y es cuando vi que decían los pentecostales de Durham. I'm like, sí, es una iglesia que habla español. Entonces tomé el nombre y encontré allí los Google Reviews y también fui y encontré el Facebook. Encontré el Facebook y allí es donde vi fotos y
encontré un live stream donde estaban ahí teniendo los servicios en vivo. Y empecé a ver uno de los servicios. Creo era el hermano Juan que estaba empezando el servicio, algo así que vi en el live stream. Y I'm like, oh, esta iglesia parece como una iglesia donde me gustaría ir a visitar. Sí. Y pasaron 2-3 semanas, no me animé, porque algunas veces es, no sé, difícil como ir sola porque... Sí, no conoce a nadie. Sí, no conozco a nadie. Sí. Y pues dije, voy a ir en diciembre 2020, era creo la semana antes de Año Nuevo. Entonces me animé, entré y ahí era un jueves en la noche y es donde conocí a la hermana Ángela, Lema y la hermana Marta, y ahí es donde empezó todo que llegué aquí. Ok, qué bueno, porque tengo unas cosas. Primeramente, usted mencionó su mamá, que yo sé que ella escucha todos los podcasts, que ella es súper fiel de escuchar toda la semana. Entonces, saludos a su mamá, primeramente. Número 2, hermano David, que siempre estamos tocando su trompeta, si lo podemos decir, porque él es que tiene nuestra página en Facebook pareciendo súper bien. Y también en este podcast tratamos de honrar a las personas que están obrando en su iglesia local y nunca sabemos el impacto de su trabajo. Y si estos hermanos no estaban allá cortando los árboles o cortando la yarda o haciendo lo que estaban haciendo, porque en el pasado el letrero decía pero en letras pequeñas, y grande decía pentecostales. Pero yo en mi mente ahora puedo ver cómo esto parece una palabra en inglés mientras que uno está manejando. Y todo esto. Y abajo dice de Durham. En letras pequeñas. Así que qué bueno que finalmente usted llegó. Y qué historia increíble de cómo usted llegó a nuestra iglesia. Sí, y ahora llevo 2 años. Sí, llegando a 3, sí. Sí, 2 años llegando a 3. Sí. Aunque muchas personas me han dicho en la iglesia, oh, usted ha estado aquí por mucho tiempo. Sí. Es 2 años, ya va pasando el tiempo, pero... Sí, ya es parte de la familia. Sí. Yo creo que su relación con Dios es cuando uno empieza de un capítulo nuevo en su vida, de mudando a otro lugar, otro estado, otra ciudad. Su familia vive allá en Mount Airy, Dobson, esa área, y usted está aquí viviendo para Dios, empezando su carrera. Si usted puede hablar acerca de este capítulo y el afecto de su relación con Dios. Bueno, creo que no ha sido fácil estando en este proceso que digamos yo sola, aunque sé que no estoy sola. Sí. Creo que lo que yo necesitaba es alguien que me empujara, pero sentía como que no tenía nadie no tenía nadie en esos momentos cruciales, y es cuando durante la pandemia que yo anhelaba más, y yo dije, you know what, Katy, alguien tiene que hacerlo y eres tú misma. No puedo esperar para otra persona que llegue y que diga, Katy, hazlo, ve a la iglesia. No, tenía que hacerlo por mi propia cuenta de ok, Katy, tú te tienes que esforzar a buscar una iglesia, te tienes que esforzar a tener esa relación con Dios. Y es cuando le doy gracias a Dios que llegué aquí a la iglesia y que no me he ido, que he estado aquí fiel a Él. Y pues sí ha habido momentos difíciles, pero siempre es confiando en Dios, confiando en Él, poniendo mi vista en Él, ponerlo a Él en el centro de todas mis decisiones, donde antes yo no hacía eso. Antes era, ok, pues yo creo esta oportunidad se me ha abierto, ok, yo creo que sí,
creo es para mi mejor, pero nunca pensé en lo que viene siendo cómo esta decisión va a impactar el reino de Dios. Y es hasta, diciembre 2020 cuando decidí que ya era tiempo de involucrarme más, de trabajar en mi vida espiritual. Y por eso le doy gracias a Dios por los miembros de la iglesia que me han apoyado en eso, en ese proceso. Porque creo que muchas de las veces haciéndolo sola no es fácil. Sí, y ahora, mirando de afuera, yo sé, porque usted también trabaja con los jóvenes, con otros, con jóvenes más, pues, con los jóvenes de edad de 12, en nuestra iglesia de 12 a 19, y usted está inspirando muchas personas. Y quiero dejarlo de esta manera porque vamos a continuar en otro episodio, pero cuando miramos todo lo que usted está haciendo, porque para la gente que no sabe, usted es maestra de escuela dominical, ayuda en muchas áreas, pero también con los jóvenes. Usted cante en el coro y en la plataforma con el equipo de alabanza, y otras cosas que quizás yo no sé. Pero cuando usted piensa que su afecto y que usted tiene la habilidad de inspirar muchas personas, su legado después de todo, cuando todo termina, ¿qué quiere que la gente dirían de usted? Que dicen, la hermana, ¿usted recuerda a la hermana Katy? Ella era tal y tal. ¿Qué piensa de eso? Bueno, espero que digan cosas buenas. Sí, espero que ¿Por sí. qué se está burlando? ¿Por qué se está burlando? Bueno, yo diría que me gustaría que mi legado fuera alguien que dijeran que fue alguien que obedeció la palabra de Dios, alguien que amaba a Dios, alguien que confiaba en Él, que siempre lo ponía a Él primero, alguien que amaba a Dios con toda su mente, con todas sus fuerzas. Y sí, me gustaría que ese fuera el legado que yo dejara atrás. Sí, también no comenté de eso, pero 2 semanas atrás, usted graduó ¿con qué? ¿Su de grado qué era? Sí. No de grado, pero tu licenciatura. Sí, me gradué con una maestría en trabajo social, con una concentración en comunidad, administración y práctica política. Oh, wow. Yeah. Wow. Entonces, ¿por qué escogió esto? Yo no sé esta. Sí, ¿Por qué? bueno, yo diría que desde que yo estaba en la prepa, en la high school, siempre me ha gustado apoyar a las personas, siempre me ha gustado ayudar a mis amigos. Y ya cuando estaba en el colegio estuve muy involucrada en la comunidad hispana, en la comunidad de las personas que hablan español. Y también cuando me vine acá a Durham estaba también apoyando bastante la comunidad hispana aquí en este área local. Entonces, por esas razones fue cual decidí querer regresar a la escuela para recibir mi maestría en trabajo social, para ver cómo puedo ser más para apoyar la comunidad, y tomando en cuenta los sistemas y cómo los sistemas impactan a las personas. Y sí, es la razón. Sí, qué increíble. Y hay mucha gente que escucha eso que no vive en los Estados Unidos. Entonces, si estoy escuchando bien, usted siempre estaba interesado en los comités, los grupos, no sé, grupos en el gobierno local que ayudaba a los hispanos, los latinos, los que hablan español, de encontrar recursos humanos, de salud, de trabajo, de cuidar a sus hijos, todas esas cosas. Usted estaba trabajando en eso y ahora usted tiene más licenciatura de hablar más, de enfocar más, de dirigir más, todo esto. Sí. Wow, ok, sí. Entonces, sí, porque sé que hay mucha gente que escucha eso en otras áreas que quizás no entienden exactamente cómo funciona aquí en Carolina del Norte. Bueno, vamos a dejarlo así, pero recuerde a todas las personas que están escuchando esto,
quiero dejarles con una pregunta. ¿Qué quieren que cuando cierren el libro de su vida, de su legado, vamos a pensar de su legado, qué piensa que la gente van a decir de usted? Que la hermana Katy, el hermano Sean, el hermano David, ellos eran eso, hicieron esto o tal y tal. No sabemos qué vamos a hacer en todo el resto de nuestras vidas, pero cuando regresamos vamos a hablar acerca de un grupo que hemos empezado en nuestra iglesia que se llama Grupo Legado. ¿Ok? Entonces, si usted quiere escuchar más, por favor, síguenos, por favor, sigue escuchando. Por favor, si usted tiene una pregunta, si usted tiene una cosa, una plática, una situación que usted quiere que nosotros hablamos, cubrimos, por favor, si usted lo puede escribir allá abajo, nosotros vamos a leer eso y vamos a tratar de hacer lo que ustedes quieren, ¿ok? Entonces, hermana Katy, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias. Y hasta la próxima. Que el Dios le bendiga. Gracias. Dios le bendiga.